La Biblia dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Yo creo que la encarnación es un gran misterio. Durante miles de años, nadie ha entendido la verdad de la encarnación. Dios Todopoderoso de los últimos días ha venido y ha revelado el misterio de la encarnación a la humanidad. Así pues, hoy vamos a hablar de este asunto, de lo que es exactamente la encarnación. Ha llegado el anciano Wong. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hola, sentaos. Pasad. Hola, ¿qué tal? Hola, sentaos aquí. Gracias. Hola, me alegra vuestra presencia. ¿Cómo estás? Sentaos, por favor, sentaos. Hermano Lim, Dime. creo que debemos escuchar con atención. Gracias al Señor. Continuemos hablando. Sí. En todos mis años de fe, pese a saber que el Señor Jesús era la encarnación de Dios, no comprendía la verdad de la encarnación. Bien, sí. Si la aparición del Señor en su segunda venida es la encarnación del Señor Jesús como Hijo del Hombre para realizar su obra, seremos incapaces de reconocerlo y no podremos recibir su venida. Yo creo que la encarnación es un gran misterio. Pocos pueden entender realmente la verdad de la encarnación. Así pues, hoy vamos a hablar de este asunto, de lo que es exactamente la encarnación. En cuanto a la pregunta del hermano Lin, ninguno lo tenemos claro. Si el Señor Jesús adquiere la forma del Hijo del Hombre en su segunda venida, ninguno de nosotros lo reconocerá. ¿Quién sabe? Podríamos oponernos a él y condenarlo, como los fariseos. Cierto. El Señor no volverá como el Hijo del Hombre. Eso es imposible. El Señor Jesús dijo que vendría con las nubes para que todos lo vieran y lo reconocieran. Cierto, eso está claramente profetizado en la Biblia. ¿De verdad podéis negarlo? Cierto, así se profetizó en la Biblia. Tú dices que vendrá con las nubes. ¿Aseguras que descenderá sobre las nubes? ¿Y si alguien grita a medianoche que viene el esposo? Las vírgenes prudentes oyen la voz del novio, salen a recibirlo y van con él al banquete. ¿Niegas que el Señor puede venir así? No. Hay algo de misterio en la segunda venida del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No conoces este pasaje? Los pensamientos de Dios siempre son más elevados que los del hombre. Nadie comprende la sabiduría de Dios. Toda la obra de Dios tiene misterio. Si no lo entiendes, no te molestes en citar un pasaje bíblico ni saques conclusiones basándote en él. Esto solo confundirá a la gente y provocará que se oponga a Dios. Cierto, así es. Es cierto. Es verdad. Compañeros, todos debemos buscar la verdad de este asunto. Sí. Nadie comprende la sabiduría de Dios. La segunda venida es un misterio. No hay que sacar conclusiones en base a un pasaje de las Escrituras. Debemos estudiar más este asunto. Sí, vamos a buscar e investigar. Habla tú. Esta cuestión está bien planteada. La encarnación es, en verdad, un gran misterio. Nadie ha entendido durante miles de años la verdad de la encarnación. Así es. Esto es un hecho. Sí. Solo ahora que Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y ha revelado el misterio de la encarnación, hemos comprendido por fin esta verdad. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Página 1362. Dios Todopoderoso dice: el significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne. Y Él viene a obrar en medio del hombre, de su creación, bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal.
Esto como mínimo debe ser verdad. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Dios vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. El Dios encarnado se llama Cristo. Y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente de cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y sangre, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Al ser un hombre con la esencia de Dios, Él está por encima de cualquiera de los humanos creados y de cualquier hombre que pueda desarrollar la obra de Dios. Por tanto, entre todos los que tienen un caparazón humano como el suyo, entre todos los que poseen humanidad, solo Él es el Dios mismo encarnado. Todos los demás son humanos creados. Aunque todos poseen humanidad, los humanos creados no son sino humanos, mientras que Dios encarnado es diferente. En su carne no solo tiene humanidad, sino que más importante aún, también tiene divinidad. Su humanidad puede verse en la apariencia externa de su carne y en su vida cotidiana. Pero su divinidad es difícil de percibir. Como su divinidad se expresa únicamente cuando Él tiene humanidad, y no es tan sobrenatural como las personas lo imaginan, verla es extremadamente difícil para las personas. Como Dios se hace carne, su esencia es una combinación de humanidad y divinidad. Esta combinación se llama Dios mismo. Dios mismo en la tierra. A partir de las palabras de Dios Todopoderoso, vemos que la encarnación es el Espíritu de Dios revestido de carne. El Espíritu de Dios se materializa en la carne, con una humanidad y un pensamiento normales. Sí. Y así se convierte en una persona normal, que obra y habla entre los hombres. Esta carne tiene una humanidad normal, pero también posee plena divinidad. Aunque en apariencia su carne parezca normal y corriente, Él puede asumir la obra de Dios, expresar la voz de Dios y guiar y salvar a la humanidad. Esto es porque tiene plena divinidad. La plena divinidad significa que todo lo que posee el Espíritu de Dios, el carácter inherente de Dios, la esencia santa y justa de Dios, todo lo que Dios tiene y es su omnipotencia y sabiduría y su autoridad y poder, todo esto se materializa en la carne. Esta carne es Cristo, el Dios práctico, que ha venido a la tierra para obrar y salvar a la humanidad. En apariencia, Cristo es un hijo del hombre normal y corriente, pero es sustancialmente distinto de cualquier ser humano creado. El hombre creado solo tiene humanidad, no posee el menor rastro de esencia divina. Cristo, en cambio, no solo posee una humanidad normal, sino que tiene plena divinidad. Él tiene la esencia de Dios y puede representarlo. Expresar todas las verdades como Dios mismo. Expresar el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es. Y otorgar al hombre la verdad, el camino y la vida. Ningún hombre creado puede realizar tales proezas. Cristo obra y habla. Expresa el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es en su carne. No importa de qué forma expresa la palabra de Dios y realiza la obra de Dios. Él siempre lo hace mediante la humanidad normal. Él tiene una carne normal, no es sobrenatural. Esto demuestra que Dios se ha hecho carne, que se ha convertido en un ser humano corriente. Esta carne normal y corriente ha cumplido los hechos de la palabra manifestada en carne. Sí. Es el Dios práctico, encarnado. Sí. Cristo tiene plena divinidad
Y por ello puede representar a Dios, expresar la verdad y salvar a la humanidad. Gracias a que Cristo tiene plena divinidad, Él puede expresar la palabra de Dios, no solo enviarla o pasarla. Expresar la verdad en cualquier momento y lugar, proveyendo, regando y pastoreando al hombre, guiando a toda la humanidad. Únicamente debido a que Cristo tiene plena divinidad y posee la identidad y esencia de Dios, podemos decir que Él es la encarnación de Dios, el propio Dios práctico. Sí. Gracias al Señor. Al principio creí que, cuando Dios encarnado viniera, haría lo mismo que había hecho el Señor Jesús. Obrar milagros, sanar enfermos, resucitar a los muertos. Yo pensaba que la encarnación de Dios obraría milagros con solo pronunciar unas palabras. Ahora veo que estaba equivocado. Gracias. La encarnación de Dios en los últimos días es una carne normal y corriente. En apariencia Él es normal. No difiere en nada de los demás hombres, salvo en que posee la esencia de la divinidad, que ningún hombre ve a simple vista. Él puede expresar la voz de Dios y todas las verdades y proveer vida. Pero su humanidad es normal y corriente. El hombre no lo considera el propio Dios encarnado. Esta vez sí que lo entiendo. Ahora veo las cosas mucho más claras. Llevo más de media vida creyendo en el Señor. Y para ser sincero, siempre creí que la encarnación obraría milagros. Que Él tendría una gran prestancia y su aspecto no sería corriente. Pero tras la revelación de Dios Todopoderoso, me siento avergonzado. Resulta que Dios se hace carne en un hombre normal y corriente. Nada sobrenatural. No es extraño que los fariseos dijeran del Señor Jesús, ¿no es este el Nazareno? ¿El hijo del carpintero? Es porque la carne del Señor Jesús era carne normal y corriente. La encarnación de Dios choca con todas las nociones y fantasías del hombre. Es un auténtico misterio. Reflexionaré mucho sobre esto y buscaré cómo es debido. Gracias. El mayor misterio de la encarnación no tiene que ver con que la carne de Dios sea o no como la del hombre común. Tiene que ver con el hecho de que esta carne normal oculta su plena divinidad. Ningún hombre puede descubrir y tampoco ver esta divinidad oculta. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, si nadie hubiera oído su voz, ni experimentado su palabra y obra, nadie habría reconocido que el Señor Jesús era Cristo, Hijo de Dios. Así pues, la encarnación de Dios es la mejor manera en la que Él puede descender en secreto entre los hombres. Cuando vino el Señor Jesús, nadie podía distinguir por su aspecto exterior que Él era Cristo, Dios encarnado, ni ver la divinidad que se ocultaba en su humanidad. Solo después de que el Señor Jesús hubiera expresado la verdad y realizado la obra de redención de la humanidad, el hombre descubrió que su palabra tenía autoridad y poder, y empezaron a seguirlo. Cierto. Solo cuando el Señor Jesús se apareció tras resucitar, la gente comprendió que Él era el Cristo encarnado, la aparición de Dios. Si Él no hubiera expresado la verdad ni realizado su obra, nadie lo habría seguido. Si no hubiera dado testimonio de que Él era Cristo, la aparición de Dios, nadie lo habría reconocido. Como el hombre cree que, si Él realmente es Dios encarnado, su carne debería ser sobrenatural. Debería ser sobrehumano, de gran estatura, fuerte y con gran presencia. Y no solo hablar con autoridad y poder, también obrar prodigios allá donde fuera. Así debería ser Dios encarnado. Si su apariencia exterior es corriente como un hombre normal y tiene una humanidad normal, entonces seguro que Él no es la encarnación de Dios. Recordemos de nuevo que cuando el Señor Jesús se encarnó para hablar y obrar, aunque Él expresaba la verdad y la voz de Dios, nadie lo reconoció. Cuando oían que alguien daba testimonio del Señor Jesús, incluso decían, ¿no es este el hijo de José?
¿No es el Nazareno? ¿Por qué hablaba la gente así sobre él? Porque el Señor Jesús tenía una humanidad normal en apariencia. Era una persona normal y no tenía una presencia fuerte ni imponente. Y por ello, nadie lo aceptó. De hecho, dado que Él es la encarnación, ha de tener una humanidad normal. Tiene que demostrar que la carne de la que se reviste es carne normal y corriente. Él parece un ser humano normal y corriente. Si Dios se revistiera de carne sobrehumana y no de una persona con humanidad normal, se perdería completamente el significado de la encarnación. Así pues, Cristo debe tener una humanidad normal. Solo así se puede demostrar que Él es la palabra hecha carne. Leamos otro pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Hermano Juan, yo leeré. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: el significado de la encarnación es que un hombre ordinario y normal lleve a cabo la obra de Dios mismo. Es decir, que Dios lleva a cabo su obra divina en la humanidad y vence de este modo a Satanás. Si durante su primera venida Dios no hubiera tenido una humanidad normal antes de los 29 años de edad, si al nacer Él hubiera podido obrar milagros, si nada más aprender a hablar Él hubiera podido hablar el lenguaje del cielo, si al momento en que puso su pie sobre la tierra por primera vez Él hubiera podido comprender todos los asuntos mundanos, discernir sobre los pensamientos y las intenciones de cada persona, entonces no se le habría podido haber llamado un hombre normal. Y su carne no podría haberse llamado carne humana. Si este hubiera sido el caso con Cristo, entonces el sentido y la esencia de la encarnación de Dios se habrían perdido. Que poseyera una humanidad normal demuestra que Él era Dios encarnado en la carne. Que pasase por un proceso de crecimiento humano normal demuestra aún más que Él era una carne normal. Y además, su obra es prueba suficiente de que Él era la palabra de Dios. El Espíritu de Dios hecho carne. Dios se hace carne por las necesidades de la obra. En otras palabras, esta etapa de la obra debe hacerse en la carne, en una humanidad normal. Este es el requisito previo para que el Verbo se haga carne, para que la palabra aparezca en la carne, y es la verdadera historia detrás de las dos encarnaciones de Dios. Si el Dios encarnado hubiera comenzado su ministerio formal desde el momento de su nacimiento, realizando señales sobrenaturales y maravillas, entonces Él no tendría una esencia corpórea. Por tanto, su humanidad existe por el bien de su esencia corpórea. No puede haber carne sin humanidad. Y una persona sin humanidad no es un ser humano. De esta forma, la humanidad de la carne de Dios es una propiedad intrínseca de la carne encarnada de Dios. Decir que cuando Dios se hace carne es totalmente divino, no es en absoluto humano, es una blasfemia. Porque esta es una postura imposible de adoptar y que viola el principio de la encarnación. La humanidad de Dios encarnado existe para mantener la obra divina normal en la carne. Su pensamiento humano normal sustenta su humanidad normal y sus actividades corporales normales. Se podría decir que su pensamiento humano normal existe con el fin de sustentar toda la obra de Dios en la carne. Si esta carne no poseyera una mente humana normal, entonces Dios no podría obrar en la carne, y lo que Él debe hacer en la carne no se cumpliría jamás. Así pues, el Dios encarnado debe poseer una mente humana normal. Debe poseer una humanidad normal, porque Él debe desempeñar su obra en la humanidad con una mente normal. Esta es la esencia de la obra del Dios encarnado, la propia esencia del Dios encarnado.
En las palabras de Dios Todopoderoso, vemos claramente que Dios encarnado debe tener una humanidad normal, o no podría ser la encarnación de Dios. Su aspecto externo es el de un hombre normal y corriente, y su humanidad no tiene nada de sobrenatural. Así pues, si evaluamos a Cristo según nuestras nociones y fantasías, nunca lo reconoceremos ni aceptaremos. Como mucho reconoceremos que es un profeta enviado por Dios o alguien a quien Dios utiliza. Si de verdad se quiere conocer a Cristo, se deben estudiar sus palabras y su obra para ver si lo que Él expresa es la voz del propio Dios. Si las palabras que expresa son manifestaciones del carácter de Dios y de todo lo que Dios tiene y es. Y para ver si su obra y la verdad que expresa pueden salvar a la humanidad. Solo entonces se puede conocer, aceptar y obedecer a Cristo. Si no buscamos la verdad, ni investigamos la obra de Dios, aunque oigamos las palabras de Cristo y veamos su obra, seguiremos sin conocer a Cristo. Aunque estemos con Cristo de la mañana a la noche, aún lo consideraremos un hombre corriente. Y de ese modo nos opondremos a Él y lo condenaremos. En realidad, para reconocer y aceptar a Cristo, lo único que debemos hacer es reconocer la voz de Dios y aceptar que Él realiza la obra de Dios. Pero para conocer la esencia divina de Cristo y alcanzar la verdadera obediencia y amar al Dios práctico, debemos descubrir la verdad que hay en las palabras y la obra de Cristo. Ver el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es. Ver la esencia santa, la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Ver que Dios es maravilloso y agradecer sus sinceras intenciones. Solo así podremos obedecer de verdad a Cristo y adorar de corazón al Dios práctico. Sí. Todos los creyentes sabemos que el modo en que predicó el Señor Jesús, la palabra que expresó, los misterios del cielo que reveló y las exigencias que impuso al hombre eran toda la verdad, la propia voz de Dios. Sí. Y que todo ello era la manifestación de todo lo que Dios tiene y es. Los milagros que obró. Sanar enfermos, expulsar a los demonios, calmar el viento y el mar, el milagro de los panes y los peces, y resucitar a los muertos. Eran manifestaciones de la autoridad y el poder de Dios. Aquellos que en aquel tiempo buscaban la verdad, como Pedro, Juan, Mateo y Nataniel, reconocieron por la palabra y la obra del Señor Jesús que Él era el Mesías prometido, y por eso lo siguieron y recibieron su salvación. En cambio, los judíos fariseos, pese a oír los sermones del Señor Jesús y verlo obrar milagros, lo seguían viendo como una persona corriente, sin ningún poder ni prestigio. Y por eso se atrevieron a oponerse a Él y a condenarlo sin el menor temor. Al final, cometieron el mayor de los pecados al crucificar al Señor Jesús. La lección de los fariseos merece una profunda reflexión. Cierto. Esto expone claramente su naturaleza de anticristos que odian la verdad y aborrecen a Dios. Y revela la estupidez y la ignorancia de la humanidad pervertida. En la actualidad, Dios Todopoderoso encarnado, como hizo el Señor Jesús, realiza la obra de Dios en una humanidad normal. Dios Todopoderoso expresa todas las verdades que necesita la humanidad pervertida para salvarse. Sí. Y hace la obra del juicio empezando por la casa de Dios en los últimos días. No solamente juzga y expone la naturaleza satánica del hombre y su perversión. También ha revelado los misterios del plan de Dios de 6000 años para salvar a la humanidad. Ha señalado el camino que puede liberar del pecado a la humanidad para que alcance la purificación y sea salvada por Dios. Ha revelado el carácter justo inherente a Dios, todo lo que Él tiene y es, y su autoridad y poder únicos. La palabra y la obra de Dios Todopoderoso son manifestación absoluta de la identidad y la esencia del propio Dios. Hoy en día, todos los que siguen a Dios Todopoderoso han oído la voz de Dios en la palabra y la obra de Dios Todopoderoso. La manifestación de la palabra de Dios en la carne, y se han presentado ante el trono de Dios Todopoderoso, recibiendo la purificación y la perfección de Dios. Aquellos del mundo religioso que aún niegan a Dios Todopoderoso, se oponen a Él y lo condenan, han cometido
el mismo error que los judíos fariseos. Consideran a Cristo de los últimos días, a Dios Todopoderoso, como una persona corriente sin preocuparse por buscar y estudiar las verdades que ha expresado. Y en consecuencia han crucificado a Dios de nuevo. Y han ofendido su carácter. Como vemos, si el hombre se aferra a sus fantasías sin buscar ni estudiar las verdades que expresa Cristo, no podrá reconocer la voz de Dios expresada por Cristo. No podrá aceptar ni obedecer la obra de Cristo. Y nunca recibirá la salvación de Dios en los últimos días. Si el hombre no comprende la verdad de la encarnación, no podrá aceptar ni obedecer la obra de Dios. Condenará a Cristo y se opondrá a Dios y probablemente también recibirá el castigo y la maldición de Dios. Así pues, en nuestra fe, para obtener la salvación de Dios, es sumamente importante que busquemos la verdad y comprendamos el misterio de la encarnación. Tiene mucha razón. Gracias al Señor. Nos habéis hablado muy claro sobre la verdad de la encarnación. Ahora lo entiendo más claramente. Gracias a Dios. En apariencia, Cristo es un hijo del hombre corriente, pero es muy difícil que el hombre descubra la divinidad oculta dentro de él. Si no tenemos un corazón dispuesto a buscar, ni conocemos a Cristo por su palabra y su obra, nos resultará muy difícil conocer la esencia divina de Cristo. Sí, cierto. Sí, al igual que Judas, que aunque estaba con el Señor Jesús y lo trataba de la mañana a la noche, no reconoció que el Señor Jesús era Cristo, y luego lo traicionó y se convirtió en pecador para siempre. Esta es una gran lección. Dios Todopoderoso ha revelado el misterio de la encarnación muy claramente. Parece que Él debe ser la aparición del Señor Jesús retornado. Tienes toda la razón. En aquel tiempo, el Señor Jesús pronunciaba palabras, realizaba su obra y hacía milagros en una humanidad normal. Y por ello, la mayoría no lo reconoció. Cierto. Y solo los que buscaban y ansiaban la verdad lo reconocieron como Cristo. Sí. Por tanto, parece que no resulta fácil creer en Dios encarnado. Hoy en día, nuestra fe en el Señor Jesús está basada en la Biblia. Cierto. No en que hayamos visto al Señor Jesús en persona o en que hayamos experimentado su obra. Cierto. Mientras hablabais, yo pensaba, si viera de verdad al Señor Jesús realizando su obra entre los hombres, ¿llegaría a creer en Él? ¿Realmente obedecería su obra? Es difícil saberlo. No es de extrañar que cuando Dios Todopoderoso venga a realizar su obra, mucha gente del mundo religioso se oponga a Él y lo condene. Parece fácil creer en el Señor Jesús del que habla la Biblia. Pero creer y aceptar al Señor Jesús retornado, al verlo llevar a cabo su obra, no es una tarea fácil. Al parecer, incluso carecemos del más mínimo conocimiento de la verdad de la encarnación. Gracias al Señor. La palabra de Dios Todopoderoso me ha hecho comprender que la encarnación no es más que el Espíritu de Dios revestido de carne y convertido en hombre. Sí. Su aspecto exterior es el de un hijo del hombre normal y corriente, sin nada sobrenatural, aunque su divinidad está oculta dentro de él. Algo que nadie puede descubrir. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, nadie reconoció su esencia divina, por lo que nadie fue capaz de ver que era Dios encarnado. Sí. Parece que la única forma de reconocer la encarnación de Dios es a través de su palabra y su obra. Sí, cierto. Si juzgamos y condenamos a Cristo según nuestras nociones y fantasías, somos susceptibles de tratarlo como a un hombre vulgar y corriente. Y nos opondremos a él y lo condenaremos. La verdad de la que habéis hablado hoy aquí es muy importante para la gente como nosotros, que espera la venida del Señor y que sin embargo no comprende la encarnación.